Vamos a empezar ahora a danzar con aquel que Él es grande y que Él es fuerte. Apóyese con sus palmas. Dilo fuerte. Dilo fuerte. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Dilo gritando. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Levanta tu voz y dile. Grande y fuerte es nuestro Dios. Una vez más. Grande y fuerte es nuestro Dios. Más fuerte. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad. Vamos cantando una vez, pero más fuerte, más fuerte. Y dile. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Dale una vez más. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad y coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Y vestido en majestad y coronado con poder.
pero dale un fuerte aplauso. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Adoramos, Padre.
Ahí en tu lugar, levanta tus manos, cierra tus ojos, dile: te pertenecemos, amado Espíritu Santo. Nuestra esperanza, nuestra confianza está puesta en ti. Vamos, eleva tus manos. Solo a ti, amado Espíritu Santo, te pertenecemos. Vamos, eleva tu voz, que salga un cántico desde tu corazón. Dile: te pertenezco a ti, Jesús. Te adoramos, vamos, eleva tu voz, fluye, dile: ven, Espíritu Santo. Te adoramos. Sí, Señor, te adoramos y te exaltamos, Espíritu Rey. Santo. Gracias, Jesús. Eres maravilloso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale una ofrenda de palmas al Rey. Nos sentimos agradecidos porque Dios es bueno y cada día podemos ver su mano poderosa en nuestras vidas. Podemos ver cómo Dios cuida de nosotros, Dios cuida de nuestra familia y Dios nos da la provisión día con día. Así es de que esto es algo maravilloso y queremos darles un saludo a la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga. Es un placer, es un gusto poder saber que lo están sintonizando. Queremos enviarles un fuerte y caluroso abrazo a todos ustedes y bueno, pues a la iglesia que está aquí presente también por haber dispuesto el poder estar en casa. Bien, tomen su lugar. Quiero que vayamos al Evangelio de Mateo en su capítulo 21, verso 4. Damos gracias a Dios porque cada día Dios nos sorprende y estamos tan sorprendidos que hoy la pantalla no pudieron, creo que algo falló ahí con el USB para que recibiera la señal, pero estamos contentos porque la señal de la pantalla falló, pero ¿qué creen? La señal que nos conecta al reino de los cielos, esa nunca falla. Así es de que eso es lo maravilloso y hoy quiero entrar en un tema ya en este mes, finales del mes, principios del siguiente mes, se le conoce como la Semana Mayor, ¿verdad? O la Semana Santa, que en realidad es la última semana que Jesús vivió aquí en la tierra. Y es una semana donde hubo varios acontecimientos muy importantes y yo quiero el día de hoy tocar precisamente lo que sucedió el último domingo que Jesús vivió aquí en la tierra. Y el título del mensaje del día de hoy le he puesto Jesús Rey. Y para esto vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura en el capítulo 4 del verso 21 del Evangelio de Mateo. Y dice de la siguiente manera: cuando dijo esto, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Jesús sabía que los líderes religiosos iban a arrestarlo.
querían condenarlo, ridiculizarlo, azotarlo y entregarlo a los romanos. Jesús lo sabía, y él sabía que todo esto lo querían hacer para que Jesús fuera crucificado. Y esto, bueno, pues lo podemos ver en el capítulo 20, unos versos antes, en el verso 19, dice: y le entregarán a los gentiles para que escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Jesús estaba anunciando su muerte y estaba diciendo: esto es lo que va a pasar, esto es lo que me va a acontecer. Nunca Jesús les escondió lo que iba a suceder con él. Siempre él les dijo que era necesario que él fuera crucificado, que él tenía que padecer en esta tierra. Y bueno, en esta ocasión ya el tiempo estaba muy cerca, de tal manera que Jesús no le importó, ni siquiera dudó el poder hacer o no hacer lo que él estaba ya por suceder en estos días. Y la Biblia nos enseña, Jesús en esta ocasión entra con todo el valor y lo hace de la manera pública, en donde la gente se dé cuenta que Jesús iba a entrar a esta ciudad. En otras ocasiones Jesús se escondió o se escabulló y no permitió que la gente lo viera, pero este día precisamente Jesús públicamente se presenta. Y bueno, pareciera que anteriormente Jesús no quería tener ese tipo de publicidad, ¿verdad? Cuando sanaba a alguien o cuando hacía algún milagro con alguna persona, muchas veces les dijo: ve, pero no le digas a nadie, o ve y preséntate al sacerdote, pero no le digas que yo lo hice. Pero en esta ocasión Jesús públicamente se presenta y encontramos un acontecimiento interesante. El primer punto es: el Señor lo necesita. Jesús, como hijo de Dios, sabe que en la primera casa de la aldea, ahí se encuentra un polluelo o un pollino. Dije polluelo, ¿verdad? Qué bárbaro. No se parece nada el polluelo al pollino. Se encuentra un pollino, y entonces Jesús les dice a sus discípulos, en el verso 2 dice: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, o sea, una burrita, ¿verdad? Pero una burrita mamá, porque dice: y un pollino con ella, desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, díganles: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Y esto a mí me llama mucho la atención y me llena de emoción, porque Jesús, fíjense, dice: allá enfrente en la aldea. Imagínense que estamos aquí en Tala y Jesús dice: allá enfrente en Ruiseñores, o allá enfrente en el refugio, ¿sí? Allá enfrente en el refugio. O sea, ¿ustedes creen que de aquí yo puedo ver lo que hay en el refugio? Jesús tampoco lo podía ver humanamente, pero dijo: allá enfrente, allí, entrando luego en el pueblo, ahí va a haber una casa, y en esa casa hay una burra con su burrito. Vean las indicaciones que Jesús está dando, ¿sí? Allá enfrente, en el otro pueblo, ni siquiera enfrente de la casa, no, allá enfrente en el otro pueblo hay una burra con su burro. Está entrando ustedes al pueblo, en la primera casa que vean, allí está la burra y el burro. Lo van a tomar y me lo van a traer. Y si alguien les pregunta y les dice: ¿a dónde llevas la burra? ¿A dónde llevas el burro? Les dicen: el Señor lo necesita. Yo les pregunto, ¿ustedes harían eso? No, o sea, eso no puede ser.
Sin embargo, hay algo interesante. Los discípulos obedecieron a Jesús. Y los discípulos fueron, dijeron, bueno, si Jesús dice que allá en esa aldea hay una burra con su burrito, pues entonces ahí lo vamos a encontrar. Pero Jesús les dijo, ahí en la casa, ahí está. Y cuando ellos entran, ven a la burrita y ven al pollino, como lo dice la Biblia, y el pollino es un burro que ya se puede montar, pero que nadie lo había montado antes. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? O sea, nadie lo había montado, nadie se había subido a él, lo cual indica que si nadie se había subido a él, yo no sé si ustedes se han subido a un burro que nadie lo ha montado. En cuanto ustedes se acercan, el burro empieza a aventar de patadas, ¿sí o no? O sea, tú le pones la mano en el lomo al burro y te avienta una patada, porque, o sea, no puede ser, o sea, no es correcto, ¿sí? Pero Jesús les dice, allí está, tráiganlos. Y si alguien les dice, ¿quién creen ustedes que les iba a decir a los discípulos a dónde llevan los burros? Pues los dueños, ¿no? O sea, no iba a ser el vecino, eran los dueños los que, hey, ¿a dónde los llevas? ¿Te los estás robando o qué? Porque ellos, la orden era que fuera, los tomara y se los trajera. Y si alguien los veía y les decía, ¿a dónde los llevas? Solamente les van a decir, el Señor lo necesita. ¿Se dan cuenta del mandadito que Jesús les pidió a los discípulos que hicieran? O sea, ustedes y yo, si yo les digo, vayan allá al otro pueblo, ahí donde está, hay un Mercedes-Benz. Y están las llaves pegadas, se lo traen, y si les pregunta el dueño a dónde lo llevan, le dicen, el pastor lo necesita. Y entonces ellos les van a decir, está bien, llévatelo, el pastor lo necesita. Es ilógico, ¿sí o no, esa orden? Pero es lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Vayan allá a la aldea, dice, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego van a encontrar una burra con su burrito. Desátenlos y tráiganlos. Y si los dueños les dicen a dónde los llevan, ustedes les dicen, el Señor lo necesita. Y lo sorprendente es que les dijeron, como decía mi suegra, está bueno, llévenselos. Suena ilógico. Quizás, si yo le dijera a alguien, ve allá a la casa de los Canchola, y si está la camioneta, van a estar las llaves pegadas, la agarras y te la traes. Y si te dicen, ¿a dónde llevas la camioneta? El pastor la necesita. Quizás los Canchola digan, bueno, está bien que se la lleve, el pastor la necesita. Quizás. Pero quizás digan, pues sí es muy el pastor, pero pues así no se piden las cosas, ¿verdad? Tiene que hablar, decir, ¿me puedes prestar tu camioneta porque la ocupo? ¿Sí o no? Eso es lo correcto. ¿Sí o no? Pero Jesús no, Jesús lo hace de esa manera y me llama la atención porque Jesús lo hace así porque Él sabe, Jesús sabe, como el Hijo de Dios, sabe que en la primera casa de la aldea, allá enfrente, está el burro con la burra con su burro. Él lo sabe porque Él, como Hijo de Dios, todo lo sabe. Como Dios mismo, todo lo sabe. Y como Dios mismo, la gente que salió, porque la Biblia nos dice que sí salieron a decirles, ¿sí? Aquí en Mateo no lo dice, pero si ustedes leen Marcos capítulo 11, verso 2, ahí sí lo dice. Ahí sí dice que le dijeron, ¿a dónde? ¿Qué ole? Te la andas robando. Dice, y les dijo, Marcos 11, 2, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entren en ella van a encontrar un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguno les dijere, ¿por qué hacéis esto? Díganles que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos, verso 5 de 11, del capítulo 11 de Marcos, dice, y unos que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino?
O sea, sí les echaron pleito. ¿Por qué estás desatando el burro? Entonces ellos les dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Wow, esto es impresionante. ¿Verdad? Es impresionante cómo Dios tiene planeado todo de tal manera que la gente solamente con que escuchó el Señor, la gente dijo, llévenselo. Entonces, aquí estaba preparado porque Jesús es rey. Ahora, fíjense bien, aquí en Marcos dice que era un pollino que nadie había montado, ¿sí o no? Así dice. Ahora, ¿por qué Marcos lo especifica que era un burro que nadie había montado? Porque esto tiene una importancia especial. Porque los objetos, pongan mucha atención, los objetos utilizados con propósitos sagrados nunca debían de haber sido utilizados para otros fines. Y esto lo encontramos en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 19, verso 2. Ahí encontramos por qué Jesús hizo eso, por qué pidió un pollino, ¿sí? Números 19, 2 dice: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. No tenía que haber sido trabajada, porque era consagrada para Dios. Y el pollino había sido consagrado para que el Hijo de Dios, Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo montara. Y no podía ser que alguien ya hubiera montado ese burro, porque estaba consagrado para Dios. ¿Se dan cuenta de lo importante? ¿Y por qué las cosas se van acomodando en la Biblia? No solamente es, pues fueron por un pollino y ya. No. La Biblia nos habla de milagros, de señales que están escritas de tal manera que la Biblia nos enseña y nos da a entender que Jesús es rey y que si Jesús lo necesita, ¿qué crees? Jesús lo va a tener. Y esto, bueno, no lo traigo ahí, pero si Jesús necesitó un burro para entrar a Jerusalén en la entrada triunfal, pues cuando Jesús necesita un hombre para que predique la palabra de Dios, ¿qué creen? Jesús lo trae. Jesús acomoda todo. Y entonces dice, lo necesito. ¿Se acuerdan de Saulo? Le habló a Ananías y le dijo, Ananías, ve a tal lugar porque ahí está Saulo. Y Ananías dijo, no, Señor, ese hombre anda matando a todos tus hijos. ¿A poco no te has dado cuenta? ¿Tú quieres que me mate? Y Dios le dice, no, tú ve porque este hombre, Saulo, es una persona que yo necesito y que él va a servir en mi obra, él va a trabajar. Así es de que tú ve y hazlo. ¿Y qué hizo Ananías? Fue a donde estaba Saulo y lo trajo. Y entonces Saulo después es Pablo. ¿Saben por qué? Porque el Señor necesitaba a Saulo. Así es de que de una vez te digo, cuando el Señor te necesita, no te hagas del rogar, porque Él te necesita y Él te va a traer. Él te va a traer. Miren, les habla la experiencia. ¿Sí? Yo decía no y el Señor dijo sí, y yo volví a decir no y Él decía sí, y 3 veces le dije no y aquí estoy. Porque cuando el Señor lo necesita, ¿qué crees? Lo trae. Lo trae.
Y así como al burro, lo trae paseando para todos lados, así ando yo. Paseando para todos lados, a donde Él me dice que vaya, ahí voy. Ahora, número 2, una profecía cumplida. Primero, encontramos el Señor lo necesita. Así es de que, abusado, abusada, si el Señor necesita tu vida, más vale que te alinees a lo que Dios está diciendo, porque Él lo necesita. ¿Sí? Y así como los dueños dijeron, ¿a dónde lo llevas? Y cuando dijeron, el Señor lo necesita, dijo, está bien, entonces, si el Señor lo necesita, pues vámonos, ¿verdad? Entonces, número 2, una profecía cumplida. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahora miren, esta profecía de Zacarías se escribió por lo menos 400 años antes de que Jesús naciera en esta tierra. Y digo por lo menos porque la Biblia, o la historia, mejor dicho, la historia bíblica nos enseña que de Malaquías, es el último libro, Malaquías, ¿verdad? De Malaquías al nacimiento de Jesús hubo 400 años de silencio. Y a ese periodo se le llama el periodo intertestamentario. Es decir, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubo 400 años que Dios no habló, no utilizó profetas, no utilizó gente para hablarle al pueblo de Israel. Entonces, por lo menos 400 años antes, esta palabra fue escrita, en donde fue profetizado precisamente que Jesús iba a entrar en un pollino a Jerusalén, triunfante como rey, pero justo, dice, salvador y humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, lo que Jesús dijo en esta ocasión en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 21, solamente estaba diciendo, este es el momento en que se va a cumplir la profecía que dijo Zacarías hace más de 400 años. Es el momento en que yo entre, dijo Jesús, de que yo entre a Jerusalén montado en un pollino, porque hoy se cumple la profecía. Qué interesante, ¿verdad? Jesús sabía la palabra, Jesús sabía lo que iba a acontecer. Entonces, ahora, algo más. Nosotros debemos de entender que Jesús entró con humildad, sin pretensión, y que lo que Él estaba haciendo era entrar como un rey. Miren, hay algo interesante. Había una guerrilla, vamos a llamarlo así, en ese tiempo en Israel. Y en esa guerrilla se llamaban los celotes. Eran guerrilleros y ellos lo que querían era terminar con el yugo de esclavitud de Roma, con el Imperio Romano. Querían salir de esa esclavitud. Y la Biblia nos enseña que uno de los discípulos era precisamente el celote, o era celote, ¿sí? Pertenecía a esa guerrilla. Y cuando Jesús habla y dice lo que va a hacer, cuando lo llama, Él dice, bueno, pues si Él es el Mesías, Él es el Salvador del mundo, Él es el Rey, entonces, pues yo me puedo unir a Él, porque toda la gente de Israel lo que esperaba es que el Mesías viniera con la espada desenvainada para liberarlos de Roma. Por eso es que no creían en Jesús, porque Jesús no traía la espada desenvainada. Lo que Jesús traía eran las buenas nuevas de salvación. Jesús no peleaba contra ellos, sino lo que Jesús era
venía a establecer el reino de los cielos en esta tierra. Eso es lo que Él venía a hacer, de tal manera que cuando Jesús entonces viene a este mundo, los celotes pensaban que Jesús usaría la fuerza para poder liberar a Israel de la esclavitud. Sin embargo, Jesús mostró un poder militar mucho más grande, que fue el poder de la sabiduría, el poder de la humildad y el amor penetrante, la mansedumbre. Eso es lo que Él mostró en todo tiempo. Después de esto encontramos el punto número 3, entrando de rey o como rey en la tierra. Miren, los asnos eran bestias antiguas sobre las cuales las personas, las grandes personas, solían montar. Sí, y esto lo podemos ver en el libro de Jueces, capítulo 10, verso 4, para que ustedes vean que no le estoy echando chismes. La Biblia lo dice. Capítulo 10, verso 4 de Jueces, dice de la siguiente manera: este tuvo 30 hijos. Está hablando de Yair Galadita. Dice, verso 3, tras él se levantó Yair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. O sea, fue uno de los jueces. Y luego dice, verso 4, este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galad. ¿Quiénes montaban los asnos? Los príncipes. O sea, no cualquier persona tenía asnos. Y la Biblia nos dice que los que montaban, ¿quiénes eran? Los príncipes, los hijos de este juez. ¿Sí? La Biblia también nos enseña ahí mismo en el capítulo 12, verso 14 de Jueces, dice, habla de otro hombre. Jueces 12, 14, a ver, dice, está hablando ahora de Israel, Abdón, hijo de Hilel Piratonita, eso está en el verso 13, y dice, este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos y juzgó a Israel 8 años. ¿Quién era? Gente importante, no era cualquier persona. O sea que los que montaban asnos eran de la élite, eran de la high class de Israel, no eran cualquier persona. ¿Sí? Y Jesús no es la excepción. ¿Saben? Hay algo interesante. ¿Saben quién metió los caballos a Israel? ¿Se imaginan quién? Así como aquí en México los españoles trajeron los caballos, ¿no? Así dice la historia, ¿verdad? ¿Saben quién metió los caballos a Israel? Salomón. Él fue el que metió los caballos a Israel. Antes de Salomón eran burros los que había. Y por eso la gente importante andaba en burros. Después de Salomón era en caballos, pero Jesús, mostrando su mansedumbre y mostrando que Él era el rey, Él entró en un pollino como una persona importante. Es decir, públicamente Él se mostró al pueblo de Israel en esa ocasión como el rey de Israel. Así se mostró. Y la Biblia nos da señales, nos indica cosas interesantes. Fíjense bien. Después de que Salomón metió los caballos a Israel, solamente los pobres montaban asnos. O sea, después de que era lo mejor, pasó a ser lo peor, ¿no? Entonces, la Biblia nos enseña, estamos ahí en Mateo, ¿verdad? La Biblia nos enseña que
la multitud era muy numerosa. Y la gente que iba delante, dice que clamaba, y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Eso está en Mateo capítulo 21, versos del 7 en adelante. Lo que podemos ver nosotros es que la Biblia nos dice que la gente ponía sus mantos. Ahora, quiero que entiendan esto. La gente en Israel, la que tenía un manto, es algo así como tener un abrigo de gala. Que ustedes trajeran sus abrigos el día de hoy. Bueno, aquí en Guadalajara no se usan abrigos, ¿verdad? Pero que trajeran su mejor ropa y que la pusieran para que pasara un personaje. Esto es lo que dice la Biblia. Y no solamente eso, sino también dice que ponían palmas. Ahora, cuando la Biblia nos habla de esto, es algo interesante. Miren lo que nos dice Segundo de Reyes capítulo 9 verso 13. Segundo de Reyes capítulo 9 verso 13 dice de la siguiente manera: entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú. ¿Quién era Jehú? Era el rey. Dice, de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Entonces, poner los mantos, cuando el pueblo ponía los mantos, cuando iba a pasar un personaje, lo estaban reconociendo como rey. Por eso es que la Biblia nos enseña que las multitudes, las que venían atrás de él y las que estaban adelante de él, lo hacían. Ahora, es interesante esto, porque la Biblia nos dice, si ustedes leen estos pasajes bíblicos de Mateo y de Marcos, la Biblia dice que cuando Jesús llegó y que iba a entrar a Jerusalén, antes de entrar les dijo: hey, vayan al pueblo que está enfrente y traigan el pollino. Pero venía una multitud con él, y esa multitud lo reconocía como el Hijo de Dios, como el Mesías. Pero los que estaban en Jerusalén no lo reconocían como el Hijo de Dios. Y entonces dice la Biblia que cuando escucharon el griterío, el alboroto de que Jesús ya iba montado en el pollino, y que estaban poniendo los mantos y estaban poniendo las palmas, dice la Escritura que los que estaban en la aldea, al escuchar el alboroto, dijeron: bueno, ¿y qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y cuando vieron que Jesús venía y que la multitud lo venía aclamando como rey, la multitud se unió. Entonces, por eso dice la Biblia que los que estaban atrás y los que estaban adelante, es decir, los que venían siguiéndole y los que vivían en la aldea, lo estaban reconociendo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no solamente eso, sino la Biblia nos dice que la gente lo estaba reconociendo como el Mesías. Y esto también está en el Salmo 118. Miren lo que dice el Salmo 118. Salmo 118, versos 25 y 26, dice de la siguiente manera. 18, 25 y 26 dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Verso 26, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Entonces la gente lo estaba reconociendo como el Mesías, como su Salvador. Ahora fíjate bien, la palabra hosana, que es la que encontramos en Mateo, la palabra hosana significa salve ahora. Cuando ellos estaban diciendo hosana al que viene, estaban diciendo salve ahora el que viene. Por eso Jesús es el Salvador del mundo, porque la misma gente, la muchedumbre lo estaba reconociendo y le estaba diciendo salve ahora. Y esto llegó a ser
una aclamación tradicional de alabanza, igual que el aleluya. Aunque ustedes no digan aleluya, pero el aleluya es igual que el hosana, ¿sí? Entonces, iglesia, cuando Jesús hace públicamente su entrada triunfal, su entrada como rey, para que la gente sepa que Él es Jesús, el Hijo de Dios, Él sabía que iba a ser condenado. Los fariseos estaban buscando la ocasión para atraparlo, para arrestarlo, para crucificarlo. Y en esa ocasión Jesús no se escondió, sino que Él salió y públicamente les dijo: aquí estoy, aquí está el Rey, aquí está su Señor, aquí está el Hijo de Dios. Y como lo dijo anteriormente, Él iba a ser crucificado, Él iba a ser entregado a los romanos para morir. El tiempo estaba cumpliéndose, la profecía se estaba cumpliendo, Zacarías 9:9 se estaba cumpliendo en ese momento. A Jesús en la tierra la gente lo aclamó públicamente. ¿Sabes por qué? Porque estaba profetizado, y la profecía se cumplió en la última semana de vida de Jesús. Pero te tengo una noticia: Jesús sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, de todo aquel que lo quiera aceptar como su Salvador personal. La profecía se cumplió al pie de la letra en la vida de Jesús cuando estuvo en esta tierra, pero la profecía sigue vigente hasta el día de hoy. Juan capítulo 1 verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Iglesia, tú y yo tenemos el poder, tenemos la autoridad que Jesús nos ha dado, que nos dio en la cruz del Calvario cuando Él dijo: consumado es. Y cuando Él resucitó al tercer día, nos dio el poder, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero solamente para todos aquellos que creen en Jesucristo como su Salvador personal. Cuando nosotros creemos lo que dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es la palabra, esta es la profecía que se sigue cumpliendo cada vez que una persona acepta a Jesús como su Salvador personal. Porque las cosas viejas quedan atrás y he aquí todas son hechas nuevas. Porque antes conocíamos y vivíamos en el pecado, pero ahora como nuevas criaturas vivimos bajo la gracia, bajo el amor y el poder de Dios, para llevar una vida santa, una vida recta delante de nuestro Creador y delante de nuestro Salvador Jesús, Rey de Reyes. Y primera de Pedro capítulo 2 verso 9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Nuevamente aquí nos está diciendo la Escritura: Jesús es Rey, y todo aquel que acepta a Jesús como su Salvador personal y lo acepta como su Rey, entonces pasa a ser real sacerdocio. La Biblia sigue diciendo: nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero no solamente nosotros hemos sido llamados para ser llamados hijos de Dios, para ser llamados un real sacerdocio. No solamente es para que digan: es que Jesús lo compró con su sangre preciosa, ha sido adquirido para ser hijo de Dios. No, la Biblia sigue diciendo: hemos sido adquiridos por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Iglesia, no es suficiente decir ya soy salvo. No es suficiente decir Jesús está en mi corazón. Eso no es suficiente. Mira, mucha gente ha hecho la oración de fe y ha recibido a Jesús como su Salvador personal, pero ahí se quedó estancado. Y la Biblia dice que nosotros fuimos llamados, fuimos adquiridos por Dios
para que anunciemos las virtudes, es decir, para que anunciemos el amor de Dios, para que anunciemos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, para que le anunciemos a la gente que en Jesús hay redención de pecados, hay perdón, y que en Jesús nosotros podemos tener la vida eterna. Iglesia, por eso dice que Él nos llamó de tinieblas. Vivíamos en pecado, vivíamos en maldad, pero sabes, cuando tú vienes a Cristo, debes de resplandecer, porque aquí lo dice, por su luz admirable. Cuando Jesús entra en el corazón del hombre, cuando Él entra o cuando tú le invitas a que entre a tu corazón, iglesia, Jesús cambia. Jesús cambia tu vida. Y no necesitas hacerlo por tus fuerzas. Por tus fuerzas no lo vas a lograr. Deja que Jesús haga el cambio en tu vida. Pero para que Jesús haga el cambio en tu vida, necesitas dejarlo que Él gobierne tu vida. Que Él sea el centro de tu corazón, que Él sea el que en realidad tome tus pensamientos, que tus actitudes tú las puedas poner a las plantas de Cristo, que tus pensamientos los traigas a las plantas de Cristo, y de esta manera entonces podrá haber cambios. Alguien dijo que si alguien acepta a Jesús como su Salvador personal, y es una aceptación seca, no hubo arrepentimiento. Normalmente el arrepentimiento viene húmedo. ¿Qué quiere decir esto? El arrepentimiento normalmente viene con llanto, porque reconoces que Jesús murió en la cruz del Calvario. Pero también hay algo interesante: el arrepentimiento viene con cambios. Con cambios reales, en donde tú mismo te sorprendes de los cambios que Dios hace con tu vida. No necesitas andarlo hablando, no necesitas andarlo diciendo. La gente se da cuenta que hay cambios en tu vida. Si la gente no se ha dado cuenta que tú tienes cambios, que has cambiado en tu vida, quiero decirte que entonces no te has arrepentido. Si sigues viviendo igual que antes, no hay arrepentimiento. Solamente practicas una religión. Pero cuando Jesús hace cambios en la vida del hombre, cuando el hombre se arrepiente en realidad, la gente lo puede ver y puede decir: él, ella no era así. Desde que se fue a meter allá con los aleluyas, con los cristianos, con los hermanos separados y no sé qué tantas más cosas nos dicen, desde que se fue a meter allá, cambió. Pero si la gente no ha visto cambios en tu vida, quiero decirte que entonces Jesús no está en tu corazón. Quiero decirte que Jesús no es el rey de tu vida y que Jesús no gobierna tu vida. Iglesia, hoy tú y yo tenemos el privilegio de saber que ese mismo Jesús que fue aclamado por las multitudes para entrar a Jerusalén, ese mismo Jesús hoy quiere entrar en tu corazón para ser aclamado no por las multitudes, sino por ti, para que tú puedas decir: Hosana, salve el que viene. Que Jesús sea tu Salvador, que Jesús sea tu Rey, y Jesús hará los cambios en tu vida. Iglesia, la Semana Santa que el calendario romano nos pone y las celebraciones que hace la iglesia tradicional, eso no es lo que Jesús quiere. Lo que Jesús quiere es reinar en tu corazón, y hoy en día Jesús sigue pidiendo entrar en tu corazón, y Él sigue diciendo: te necesito, te quiero, necesito entrar a tu corazón como Rey.
pero tú tienes que dejarlo, tú tienes que invitarlo. Iglesia, esta es nuestra decisión. Si tú aún sientes que no hay cambios en tu vida, reflexiona en qué estás fallando. Porque quiero decirte que Dios nunca falla ni fallará. Porque todo aquel que le busca, dice la Escritura, lo halla. Y todo aquel que toca, se le abrirá la puerta. Así es de que, iglesia, quiero invitarte para que ahí donde estás, cierres tus ojos y le digas a Dios, si aún hay cosas que tienes que cambiar, si aún no le has dado el control total de tu vida, es el momento, es el día, este es el día en que puedas decirle: Jesús, quiero que reines en mi corazón. Quiero que entres el día de hoy y que tomes mi vida, así como tomaste esa ciudad y te proclamaste rey y la gente te aceptó. Hoy yo te acepto como mi rey y Señor. Amigos que me están escuchando a través de las redes sociales, quiero decirte que la semana es más allá de celebrarla, la Semana Santa es más allá de celebrarla unos días. En realidad, todos los días debemos de aclamar con hosanas, diciendo: salve el Rey de reyes y Señor de señores. Cada día Él está dispuesto para salvarnos. Y que si hoy es el último día de tu vida y tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal, quiero decirte que entonces tendrás entrada a la patria celestial para toda la eternidad. Si hay alguien aquí que diga: pastor, yo necesito en realidad hacer o renovar mis votos como hijo de Dios, quiero invitarte que te acerques o levanta tu mano y queremos orar por ti. Si no has aceptado a Jesús como tu Salvador personal, hoy es un buen día para hacerlo. Amigo que estás en las redes sociales, si tú tienes o estás dudando de si Jesús es tu Señor y Rey, quiero que hagas conmigo esta oración. Y la iglesia que está aquí, haga conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te doy gracias porque aprendo en tu palabra que Jesús es Rey y que la profecía se cumplió cuando Él vivió en esta tierra. Pero mi amado, la profecía se sigue cumpliendo cada día que un hombre, que una mujer acepta a Jesús como su Salvador personal y que lo reconoce como su Rey y Señor. Padre, gracias porque podemos aprender en tu palabra que tú eres Dios y que tienes un plan divino y un propósito para mi vida. Padre, yo quiero alinearme a tus propósitos y quiero vivir en santidad y en rectitud. Señor, gracias porque aprendo de tu palabra y porque hoy puedo saber que a través de Jesús yo puedo entrar a la patria celestial y vivir por toda la eternidad en tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le das una ofrenda de palmas al Rey? Bueno, pues vamos a estar hablando sobre estos días de la semana, estos días que vienen, así es de que no te lo pierdas. Y si algo no te quedó claro, bueno, pues después, ya que salga el video, puedes volverlo a ver. A nuestros amigos que nos están viendo, queremos decirle que Dios les bendiga. Gracias por estar sintonizándonos, que Dios les bendiga. Deseamos que Dios los guarde, los proteja, pero sobre todo queremos que Jesús sea tu Rey. Bendiciones, nos vemos
próximo domingo 10 de la mañana, próximo martes 8 de la noche. Saludos y bendiciones.